Muy buenas tardes. Los verdugos literarios les dan la bienvenida al primer juicio en Abadonia. Es una dimensión donde se llevan a cabo torturas y ejecuciones de obras escritas, un lugar donde tu prole creativa será descuartizada para alcanzar la purificación. Única manera de estar en paz con la diosa literatura, Vel, y el mundo de la creatividad sublime. Todos los mortales deben leer las leyes de Abadonia y acatarlas a diestra y siniestra. Están en la información de este grupo y en la transmisión del sábado pasado a partir del minuto 12. Ahora vamos a hacer la presentación de los condenados del día de hoy, que son 4. Que salgan pues los condenados para que sean presentados y preparados para su purificación. Adelante, Medea. El primer condenado de la noche será Reis Black, novela, bestseller en Amazon, segundo puesto en romance erótico y número 127 en romance. Esta obra no será leída y solamente será analizada y torturada de acuerdo a la condena. Perfecto, muchas gracias, Medea. Ahora les voy a compartir la pantalla. Van a tener que permitir un momento para que pueda compartir la pantalla, para que todos puedan ver los textos. Bueno, háganme saber si ya se ve. Sí, Samara se ve perfecto. Muy bien, gracias, Torquemada. Perfecto, ya la tenemos ahí. Muy bien. Voy a ir bajando. Solamente vamos a analizar el capítulo 1. Vamos a hacer comentarios sobre el capítulo 1. De manera general, yo podría decir que para el ranking en el que está en Amazon, para la cantidad de lectores que tiene, aproximadamente 500,000 de lectores, me parece extraño que estos mortales le den tanto peso a esta obra. En realidad no logro entenderlo. Tiene una cantidad enorme de lugares comunes. Sobre todo la temática, que la venden como romance erótico, me parece que se aleja de la calidad literaria que debe poseer toda obra.
No sé qué opines de manera general, Medea. Eh, los lugares comunes sobran, tanto en forma de metáforas, como por ejemplo, ya cuando abre ahí el primer párrafo, me sentía en una jaula atrapada, sin oportunidad de volar. Creo que volar del mundo literario sería una gran opción para la autora de esta obra. Em, las repeticiones son realmente molestas. No solo eso, sino que también hay algunos problemas en la conjugación verbal. Mezcla los tiempos verbales. Repeticiones, bueno, eso ya lo dije. Eh, hay problemas en la puntuación, hay problemas en el orden sintáctico de las oraciones. Y sobre todo lo más importante, se presenta como un romance erótico. Invito a la autora a que relea el concepto, la definición, las características de lo que es un romance erótico, porque sinceramente esta obra no merece existir. Eh, Samara y Thor, imagino que habrán sufrido de igual modo que yo al leerla, perdón. No llega al concepto de erótico, no tiene imágenes sensoriales, no muestra, solamente dice y dice de una manera burda. El lenguaje poético, el lenguaje literario no ha dicho presente en esta obra. Y me pregunto quién estará en el puesto número 3, porque realmente no deseo para nada leer la obra que le sigue a esta. Estoy completamente de acuerdo contigo, Medea. Es impresionante que esté en este puesto y, como bien dices, el imaginar los puestos más lejanos del primero cuesta trabajo por la calidad tan baja o la nula calidad literaria que posee esta obra. Yo Animo, podría... animo, Ajá. perdón, animo a los autores o escritores amateur a que lean esta obra como un ejemplo de lo que no se debe hacer, que no usen los adjetivos de la forma en que se utilizan en este texto, que recuerden que un adjetivo mal puesto es un sustantivo sin vida, y este texto carece de vida, carece de ritmo, carece de carácter artístico, carece de esto mismo, de ser literatura. Pues fíjense, Medea y Samara, que además de todo lo que ustedes dijeron, con lo que estoy completamente de acuerdo, a mí me pegó muy mal el hecho de las incongruencias y las incoherencias de los personajes. Por ejemplo, voy a dar algún detallito. Empieza diciendo, se sentía en una jaula, atrapada. 5 o 6 párrafos más adelante dice, le gustaba su vida, soy feliz. ¿Cómo es? Está atrapada y es feliz. Una confusión de narrador ahí, ¿no? Las descripciones de los personajes es la personalidad de los personajes. Es confusa, yo no pude entender quién es quién, qué son, qué quieren, qué hacen. Es incoherente, incongruente. Hay frases como, ese hermano ardiente tuyo está afuera. ¿Qué significa eso? ¿Qué idioma es ese hermano ardiente tuyo? Supongo que debe ser una lengua que se ha dejado de hablar. En el primer Sí. párrafo presenta, por ejemplo, a Diana y dice una compañera. Luego más adelante dice, Diana, una compañera del teatro donde tengo una función, etcétera, etcétera. Vuelve a repetir que es una compañera. Lo que dijiste de la puntuación, Medea, por supuesto, princesa de Disney, punto y coma. ¿Qué hace ese punto y coma después de la princesa de Disney? La forma en la que usa los puntos suspensivos, digamos,
es exagerado, no sé si usted, Thor, está de acuerdo. Sí, yo no quise centrarme mucho en la puntuación porque es tan horrible que tendríamos que estar 22 juicios analizando solo la puntuación. Y me parece que ni daba para entrar en eso, esta basura de cosas. Con respecto a lo que usted dice de la construcción de los personajes, siempre es un error muy frecuente. Se construye el personaje desde un lugar común. No hay construcción de la psicología de los personajes. Todos tienen la misma voz. Justo era... Sí, Samara. Gracias, Torquemada. Sí, es una de las cosas que yo iba a mencionar precisamente. Ahí es casi como si la autora hablara desde diferentes personajes. No hay una psicología propia, no hay una construcción en ese sentido y una diferenciación de los personajes, lo cual lo deja completamente, pues, plano. O sea, prácticamente podría ser el mismo personaje hablando consigo mismo, eh, y porque todos nacen de las mismas características, que para colmo son estereotipos, ¿no? Son eh, demasiado cercanos a las virtudes, ¿no? Que se ensalzan en la sociedad en general, ¿no? Entonces, me parece una cosa terrible eso, ¿no? Pero por favor sigue, Torquemada. Sí, por ejemplo, otra frase para el recuerdo. ¿Cuándo vas a invitarme a tu casa para poder tener sexo salvaje con él? Pero si desea tener sexo salvaje con el hermano de ella, ¿por qué no lo invita a ella? ¿Cómo le va a decir a la amiga para que invite a la casa para ella ir y tener sexo salvaje en la casa de la otra? No entiendo cómo son las relaciones entre los personajes. Luego dice que es un bombón rudo. Para mí los bombones eran dulces, no sé, cualquier adjetivo menos rudo. ¿Qué es un bombón rudo? Después el diálogo entre Diana y Bess es patético. Cuando dicen una frase semierótica, la otra salta y dice, si tu padre nos escucha, ¿qué tiene que ver el padre? Mete ahí a otro personaje en el medio del diálogo y la contestación es, no, mi papá debe estar follando con alguna por ahí. Una cosa, la incoherencia a la máxima expresión. La incoherencia y las incongruencias van desde cuestiones semánticas de sentido hasta cuestiones estructurales. El uso, por ejemplo, del yo, cuando en realidad podría generar un sujeto tácito porque luego habla y conjuga en primera persona. Eh, en todos lados encuentro exactamente lo mismo que dice Roberto, incongruencia, una falta de respeto. Sí, es terrible. Es terrible. Podríamos, como bien dicen, adentrarnos en toda esta serie de aspectos de este primer capítulo, que es, imagínense, es un primer capítulo y ya nos topamos con cualquier cantidad de errores en todos los niveles, de incongruencias, de personajes planos. Después habla de que el hermano había amenazado al padre de ella. Es una cosa insólita eso. Así es, así es. No sé, Torquemada, Medea, si gustan agregar alguna otra cosa. Para mí, yo
Yo creo que dedicarle demasiado tiempo a una piltrafa como esta no tiene sentido. No. Lo que más me mató es cuando dice que ves se excita, el corazón le martilla aún más, fuera de control, le tiemblan las manos, otra vez el corazón acelerado. ¿Quién llegó? El hermano. No sé, a no ser que más tarde la novela vaya para el lado de que ella se encama con el hermano. La verdad no entendí. Toda la descripción de las botas y la chaqueta de cuero y el no sé qué, y resulta que el tipo venía de un viaje en avión. Y había ido directamente del aeropuerto al teatro a buscarla, pero no, parece que no tuvo tiempo de cambiarse y viaja así, vestido de motoquero, en avión. No vale la pena, Thor, seguir con esta obra. Sin duda no conoce el concepto de literatura primero y después... Al hermano no lo veía hacía 6 semanas, porque andaba en algunos asuntos del club. Después resulta que el hermano estaba en Italia. No sé, un club de motoqueros, viajar a Italia por el club de motoqueros, un tanto, todo es muy extraño. Así Está en el es. puesto número 2, eso ya es bastante extraño. Eran de una familia sustituta, club de moteros, pero le sobraba el dinero al hermano. ¿Cómo lo había hecho? No sé. Así es. Todo es incoherente, todo es incomprensible. Yo quiero detenerme acá, no puedo perder mi divino tiempo con esta cosa. De acuerdo contigo, Torquemada. Medea, ¿no tienes alguna otra cosa que decir de esta basura? Solamente que a quienes estén escuchando y quieran indagar en la literatura erótica, que lean esta obra como ejemplo de lo que no se debe hacer, que lean literatura erótica. Acá no hay lectura y no aparenta haber relectura y corrección. La ansiedad de publicar se debe controlar por respeto propio y respeto a la diva literatura y al mismísimo lector. Nada más. Perfecto, Medea. Muchísimas gracias. Bueno, entonces siendo así, tenemos que pasar ahora al punto en donde decidimos cuál es la tortura y la ejecución de este condenado. Medea. Yo creo que esta obra debe morir en la hoguera y ser torturada en la cuna de Judas antes de pasar por la hoguera. Excelente, excelente. Aplaudo tu decisión, Torquemada. Sí, totalmente de acuerdo. Al fuego purificador. Directamente, no hay nada rescatable. Yo soy como del pensamiento de Medea, tendría que pasar por la cuna de Judas, tenerla ahí unas 5 horas con pesas en cada pierna y ya posteriormente llevarla a la hoguera para que sea purificada. Muy bien, muchas gracias, Medea y Torquemada. Entonces sigamos. Ahora vamos a... Una acotación chiquita. ¿Sí? Si quieres tener éxito, escribe en Amazon una novela que tenga la palabra foliar, culo, y listo, caliente, venderás miles de libros. Gran consejo, querido Torquemada, tienes toda la razón. Si quieren ser de ese tipo de escritores o escritoras, adelante,
sigan esos lineamientos y podrán llegar a esos rankings. Pero si realmente quieren escribir obras que van a persistir, que quizás tengan la oportunidad de persistir en el tiempo, más allá de su propia muerte, la propia muerte de los autores o las autoras, entonces tendrán que dedicarle mucho más tiempo a estudiar, a leer y obviamente a practicar la escritura día y noche, porque simplemente no se puede lograr así de simple. Muy bien, bueno, ahora para el siguiente condenado tenemos con nosotros a Logos, quien a partir de ahora y cuando sea necesario le dará voz a los condenados. Bienvenido a Logos. Ahorita nos va a saludar Logos. Mortales, soy Logos. Daré voz a los condenados cuando sea necesario. Perfecto. Bueno, ahí estuvo. Y entonces ahora es tu turno, Torquemada, para presentar al condenado, al segundo condenado del día de hoy. Muy bien. El segundo condenado se trata de un relato corto que se titula, estoy buscando, El pueblo casi perfecto, y el autor es Horacio Daniel López. Perfecto. Y entonces Logos dará lectura a continuación para poder escuchar la voz de este condenado. Escuchen atentos. Era un poblado pequeño, pero muy pintoresco. Allí no existía el odio, la envidia, la codicia. La gente era amable, silenciosa, tranquila, pero parecía no ser alegre, al menos a primera vista. No obstante, allí no existían los delitos ni los conflictos entre los moradores de aquel lugar. El visitante, que nunca había estado allí, se preguntaba cómo habían podido conseguir ese estado de casi perfección. Un lugareño, muy anciano, le dijo que tenían un secreto, que habían eliminado sentimientos de tristeza, decepción, frustración y bronca, modificando solo un poco sus enseñanzas. El visitante preguntó cómo lo consiguieron. El lugareño le dijo: eliminamos algunas palabras de nuestro léxico. De esa manera, eliminamos también su significado, y con eso se eliminaron asimismo las palabras relacionadas, tanto en un sentido como en el otro. O sea, tristeza, felicidad, esperanza, desesperanza, y otros opuestos. El visitante observaba en derredor. Todos eran afables, tranquilos, como si la ira o la bronca no formaran parte de sus vidas, como si la prisa, la desesperación u otras sensaciones no los afectara. El lugareño agregó: hemos eliminado la palabra fundamental que da origen a sentimientos de ansiedad, expectativas y sus consecuencias. ¿Cuál era esa palabra?, preguntó el visitante. El lugareño miró hacia todos lados, como si cuidara de no ser escuchado por otros, y respondió: esa palabra es esperanza. Hemos eliminado la esperanza. Y acotó: un secreto más, el más importante. Eliminamos la palabra fe. El visitante pensó, mientras miraba a la gente del lugar: ¿y si tienen razón? Muchas gracias, Logos. Gracias. Gracias a Logos. Muy bien. Entonces, vamos entonces a ir directamente a el análisis de este texto. Bueno. Yo creo que
inicia ya con un lugar común, ¿no? Pueblo pintoresco. Sí. Adelante. Empieza con una incongruencia. Era un poblado pequeño, pero muy pintoresco. Los poblados grandes no pueden ser pintorescos. ¿El pero qué significa? Así es. Estoy de acuerdo. En todo caso, era un poblado pequeño y muy pintoresco, pero no pero. Estoy completamente de acuerdo contigo, Torquemada. En general en el texto se pueden observar redundancias. De hecho, no sé cuántas veces repite elimina, eliminar. Sí. Es muy insistente con esa palabra. Es pero es el error que cometen los escritores bisoños cuando inician en la escritura, ¿no? El tratar de convencer a un lector de algo porque no saben mostrar, ¿no? Es obvio que no saben mostrar y entonces tienen que decir, repetir, reiterar una y mil veces que esto está pasando en su historia, ¿no? Pero bueno, voy a dejar que digas algo, mi querida Medea. Bien. Estoy absolutamente de acuerdo con esto que dices, de que parte desde un lugar común, ¿no? En un pueblo muy pintoresco. Y enseguida nomás me empieza a repetir allí, ¿no? Allí no existía el odio, allí no existían los delitos, había estado allí. El pero, ¿no? La gente era amable, silenciosa, tranquila, pero parecía no ser alegre, pero muy pintoresco. Hay muchísimas repeticiones, sin ir más lejos, en la primera página, ya sobre el último, para tomar como un ejemplo, ¿no? El último párrafo dice, eliminamos algunas palabras. De esa manera eliminamos y con eso eliminaron a sí mismo las palabras. Repite palabras, repite eliminamos, repite allí, repite eh, había, es decir, todo el tiempo está repitiendo. Y más allá de lo formal, que también hay algunas cuestiones que tienen que ver con el diálogo directo o indirecto, que en realidad no está definido dentro del texto, porque usa las comillas y una supuesta raya de diálogo que no llega a ser una raya de diálogo. También tenemos algunas cuestiones, como decía Thor, de incongruencias. Eh, por ejemplo, cuando dice que el lugareño lo dice bajo, ¿sí? Como cuidándose de que nadie lo escuche, pero se lo está diciendo a un visitante, a un forastero. Obviamente también hasta el último momento repite la palabra eliminar, el verbo eliminar. Eh, Esto de tanto en un sentido como en el otro, ¿no? Cuando en realidad quiere referir a una dicotomía, me parece que falta un poco de vocabulario, ¿no? Y falta un poco de filtro, un poco no, bastante filtro, porque en realidad el texto dice muchas cosas, el 90% de las ideas son lugares comunes, por lo cual no transmite, y la literatura que no transmite es como, no sé, un helado sin sabor, es algo que no tiene sentido. El que diga tanto y no produzca nada, ¿no? A lo mejor podría haber construido la idea de este pueblo, la serenidad, el silencio, la monotonía, cómo pasa el tiempo, los rostros de los pueblerinos, es decir, podría haber construido esta sensación de que estaba todo aparentemente bien, pero no se nos veía felices. En lugar de eso, el autor prefiere decirlo. Eh, bueno, las repeticiones, el visitante, el lugareño, el visitante, el lugareño. Eh, Sinceramente, este texto me deja con ganas de alguna sensación. La literatura no solamente es contar, sino que es mostrar, decir, producir en el lector. Y este texto no me produce absolutamente nada.
me pasa lo mismo. Es un texto, pues luego se nota que es un texto de alguien que apenas inicia a escribir. Digo, y eso es bueno. En realidad estos juicios tienen que llevar a los condenados a purificarse, y poder renacer en nuevos cuerpos que sean dignos de encontrarse en la literatura. Entonces, en ese sentido estoy completamente de acuerdo contigo, Medea. ¿Alguna palabra respecto a este condenado, Torquemada? Sí, yo creo que si quiere ser un microrrelato, que aparentemente parecería que quiere ser un microrrelato, sobran muchas explicaciones y demasiadas cosas. Hay muchas cosas que están de más. Y hay cosas que están de más y arruinan totalmente el relato. Por ejemplo, primero explica que eliminaron las palabras esperanza y desesperanza, los opuestos, y después el remate del cuento, que supuestamente debería por lo menos sorprendernos o tocarnos algo, dice, eliminamos esperanza, ya lo había dicho antes. Así es. Voy si les parece, acá el autor está comentando en Facebook, dice, digo para que aclaremos a lo mejor alguna de las correcciones, dice que conoce poblados pequeños que no son pintorescos. Acá me parece que lo que se está haciendo referencia es al Pero, ¿no? Cuando dice era un pueblo pequeño. Pero, por supuesto, el pero no hace falta. Está sobrando, sí. Y bueno, después dice a su favor que el cuento es más largo, que contiene mucho más de lo que estamos resaltando y que lo resumió y de allí que hay muchos errores. Sin duda yo creo que por más de que haya hecho esto, no de resumir, hay otras cuestiones que tienen que ver con el gusto, ¿no? Más allá de... nosotros podemos resumir un texto sin ningún problema, y a lo que refiero es que lo tenemos que hacer con criterio, ¿no? Resumir un texto para que quede un Frankenstein absolutamente desarmado, con todo respeto hacia la autora de Frankenstein, me refiero solamente al collage de persona, no tiene tampoco mucho sentido. Sí, incluso con mayor razón, si es un resumen de un cuento, en ese resumen abundan los errores, las fallas garrafales, ¿no? Entonces, yo no quisiera imaginarme el relato completo, el texto completo, porque entre mayor extensión, pues da pie a muchos más errores, ¿no? Entonces, pero bueno, obviamente está siendo enjuiciado este condenado y de eso se trata. ¿Algún otro comentario, Medea, Torquemada? Bueno, ya lo dijo Medea, los guiones en el diálogo. Primero hay guiones, después guiones cortos, no la raya de diálogo, después hay comillas sin guiones. Así es. Y me parece que la historia esa de eliminar palabras para eliminar el significado ya está bastante remanida en el mundo literario. Así es, de ahí que partimos de que... Yo por eso dije a un inicio que partía de un lugar común, ¿no? La primera frase era un lugar común y prácticamente representa todo el relato. Todo el relato es lugar común, escrito sin conocimiento. Creo que tiene que tratar de serruchar el 70% de lo que escribió y a lo mejor queda un microrrelato más o menos. Por ejemplo, no obstante, allí no existían los delitos ni los conflictos entre los moradores de aquel lugar. Entre los moradores de aquel lugar está de más.
termina. No existían los delitos ni los conflictos. Obviamente que va a ser entre los moradores de aquel lugar. Así es. La elipsis es un recurso para este tipo de textos, tratándose de el testigo, ¿no? Tratándose del hijo que en este caso el autor presenta. Tenemos que basarnos en él y no en un texto más largo, porque es lo que estamos leyendo. Al tratarse de un texto breve, el recurso más importante tiene que ser la elipsis. Y la elipsis abre las puertas al lector a que él resignifique el texto. Este texto dice todo y no me deja nada de imaginación. Sí, es un texto al que ya nos tienen acostumbrados muchos pseudo escritores o autonombrados escritores en esta nueva etapa, por así decirlo, donde les encanta desmenuzar absolutamente todo y ser demasiado explícitos o principalmente explícitos y no dejar nada a los lectores, que para colmo la mayoría no se interesa por ir más allá, por profundizar, por construir a partir de las sugerencias, como bien dices, Medea, que nos deja la elipsis en un texto, ¿no? Entonces, pero bueno, son libres de hacer lo que gusten, pero aquí en Abadonia van a recibir su castigo porque aquí no tenemos misericordia por los condenados de este tipo. Muy bien, perfecto. Entonces vamos, si ustedes no tienen alguna otra cosa que decir, vamos a decidir la tortura y ejecución de este condenado. Dado que lo que en realidad requiere es de una relectura y de ralear el texto, creo que considero que el rompe rodillas sería la tortura y el desollamiento, la sentencia final. Ah, muy buenas torturas. Torquemada. Sí, vamos a estar de acuerdo con Medea, vamos a ejecutar de la misma manera. Me uno, me gusta el desollamiento y entonces que sea así, se va a desollar y en mi caso la ejecución será una decapitación. Perfecto. Sigamos entonces. De cualquier manera, agreguemos, Samara, que si este es un intento de un escritor novel comparado con el intento de la novela que leímos antes, que es un bestseller, realmente vamos por buen camino. Casi que deberíamos felicitar al escritor novel. Sí, estoy de acuerdo. Pero lamentablemente la piedad no tiene lugar. No, por supuesto que no, fue una acotación nada más. No hay piedad. Bueno, pero sirve para seguir animando al autor, ¿no? Sí, los creadores tienen que sacar provecho de todos estos juicios y de las torturas y ejecuciones, de eso se trata. Como bien se estableció desde el inicio, cuando abrimos las puertas de Abadonia, todo aquel que quiera recibir palmadas en la espalda, vítores, aplausos, hay muchos lugares allá afuera, muchos lugares allá en el SEO. Hay miles de lugares en internet donde te dicen que tenés talento, que continúes escribiendo, que mantengas tu propia voz, que saben los que te critican, que escribas con errores de ortografía, total está bien igual, después alguien los va a corregir. Y que no leas, porque si lees te vas a copiar de alguien y no vas a tener tu propio estilo. Bueno, he leído las estupideces más grandes del universo en el mundo de internet. Acá no tenemos pies. Así es, Torquemada, bien dicho. Bueno, ahora me toca a mí presentar el siguiente condenado. El condenado número 3 es El lado bueno del mal, de Pablo Armando Casas, que es una novela, pero obviamente aquí solo vamos a analizar el primer capítulo. Y ahora le toca el turno a Logos ayudarnos con esa parte.
Entonces, adelante, Logos. Escuchemos atentos a Logos, por favor. Capítulo 1. Sin salida. Todos los periódicos nazis celebraban el avance del ejército imperial del Führer en el frente oriental. El ministro de propaganda del Tercer Reich, Joseph Goebbels, enmascaraba de forma magistral la cruda realidad. En la ciudad soviética de Stalingrado, situada a lo largo de 24 kilómetros en la orilla occidental del majestuoso río Volga, se sucedía una despiadada batalla por el control de la urbe industrial. En lo que ambos ejes chocaban en sangrienta carrera, el destino de la guerra sufrió un giro inesperado para el alto mando alemán, y especialmente para Hitler, que creía en las historias de sus generales. El Ejército Rojo, haciendo acopio de fuerzas, coraje y un desesperado salvajismo, logró hacerse de la supremacía en el combate. Se luchaba por cada calle, edificio, y en ocasiones se peleaban por los pisos. A veces la primera planta era dominada por soviéticos, no siendo así la segunda que poseían los alemanes. El glorioso Ejército Rojo, bajo la dirección del mariscal G. Zhukov, logra expulsar a la Wehrmacht de Stalingrado y cercan exitosamente al Sexto Ejército alemán. La suerte estaba echada. Mientras tanto, el agitado dictador gritaba por las cabezas de los responsables de semejante ultraje. En las calles de Berlín se advertían cambios que desequilibraban la aparente normalidad. El ir y venir de caravanas militares y la aparición nuevamente de las comisiones de reclutamiento demostraban que algo salía mal. La deslumbrante mansión de los Nielsen no escapó esta vez al reclamo del imperio. El agitado timbre sonó expulsando el silencio que reinaba en la casa. Otto, el mayordomo, caminó sorprendido y pensó: ¿quién será tan temprano? Oscar, el señor de la casa, que se estaba tomando su café y leía las noticias, sintió una fuerte presión en su pecho al escuchar el ruido proveniente del vestíbulo. Todo su ser gritó a sordas voces: «Thomas». Sin terminar su desayuno, el señor Nielsen salió al encuentro de la visita no deseada. Su subconsciente hizo un análisis como un relámpago. La situación en el frente oriental no era para nada lo que se describía en los reportes de Goebbels. La desesperación ya se asomaba. Dadas las cuantiosas pérdidas en vidas de la Wehrmacht, otro reclutamiento era necesario, pero su corazón vaciló como diciendo: no es lo que piensas. Al llegar al vestíbulo encontró a 2 soldados de pie junto a la puerta. En el cómodo sofá estaban sentados 2 oficiales. Era un Oberstleutnant, teniente coronel de la Wehrmacht, y el otro un Hauptsturmführer, capitán de la SS. Al acercarse, Oscar notó el sobre de color amarillento con el indiscutible sello del Tercer Reich. Las sombras de la tristeza nublaron su sano juicio. Justo cuando el mayor de los 2 oficiales fue a ponerse de pie, dijo: «¿Qué desean, señores oficiales?», dijo de forma educada, pero con rudeza. «Se nos ha dado la misión de entregar esta orden de movilización a su hijo, señor Nielsen», respondió el capitán con la típica marcialidad de un militar de academia. «Pero mi hijo Kurt ya fue llamado», respondió Oscar tratando de disimular lo que sabía. «Por favor, lea el documento», dijo el oficial de más jerarquía. El señor Nielsen tomó el sobre, haciendo un esfuerzo tal que sudaba como si estuviera bajo un aguacero. Apenas tuvo que leer el documento, pues sus ojos se posaron sobre el nombre del destinatario, Thomas Nielsen. Oscar sabía que aunque les ofreciera toda su fortuna a los emisarios del Reichstag, su hijo menor no tenía salida. En su mente fantasea con la posibilidad de que todo esto fuera una pesadilla, pero era la cruda realidad. Su segundo hijo era enviado hacia el espectáculo más temido por los hombres, la guerra. Muchas gracias de nuevo, Logos. Nuestro profundo agradecimiento a Logos. Bueno, pues ahí estuvo la voz que se le dio al condenado, el lado bueno del mal.
regreso al inicio por si quieren hacer alguna observación puntual. Adelante, Torquemada, si tienes algo que decir con respecto Sí, a este condenado. yo creo que es un intento de presentar la situación al principio y lo hace de una manera que parece un resumen de Wikipedia. Así es. Me parece que todo el inicio describiendo que las tropas avanzaban, que el ministro Joseph Goebbels, yo no sé si hay que nombrarlo, que en la ciudad soviética de Stalingrado, ya sabemos que es soviética Stalingrado, situada a lo largo de 24 kilómetros en la orilla occidental del majestuoso río Volga. ¿A quién le interesa todos esos datos explicados como si fuera un manual de la Segunda Guerra Mundial? Además, hay unas frases que las he escuchado en cuanto a documental sobre la Segunda Guerra he visto, como por ejemplo eso de que se luchaba en las calles en Stalingrado y que en un mismo edificio un piso lo dominaban los alemanes y el otro lo dominaban los rusos. Me suena como que el autor escuchó documentales o leyó Wikipedia sobre la Segunda Guerra y hizo un resumencito para introducirnos a la novela. Creo que debería empezar con la novela. El primer renglón debería ser el señor Nielsen tomando su café y llegan los oficiales y después de a poco irnos poniendo en situación con lo que está pensando el señor Nielsen, no con una explicación de la situación. De acuerdo, Torquemada. Más o menos por aquí tendría que iniciar donde se muestra, ¿no? No, un poquito antes. Por supuesto, todavía no entré en detalle con los lugares comunes y demás, que hay montones de frases que son lugares comunes, ya digo, porque parecen sacadas de un informe sobre la Segunda Guerra Mundial. Sí, coincido, el inicio de la novela tendría que estar hacia el final del capítulo. Es cuando ya están sucediendo cosas, donde ya tenemos ya aparecen los personajes, ya se puede ver cierta interacción con los personajes. Entonces ahí es donde debería iniciar, y como bien dices, el contexto, irlo interpolando, intercalando poco a poco, para precisamente, digo, es necesario el contexto para saber en dónde estamos ubicados los lectores, en dónde se desarrolla la historia, pero de otra manera aparece, o parece, ¿no? Como bien dices, algo sacado de Wikipedia, y no va por ahí, ¿no? Hay elementos. Una de las cosas que yo detecté es la inclusión de extranjerismos, ¿no? De todas estas palabras que provienen de términos alemanes, ¿no? Palabras y términos en alemán, que es obvio por dónde se desarrolla toda la acción, pero ¿de qué le sirve a un lector hispanohablante el saber cómo se escribe? Porque ni siquiera se puede saber cómo se pronuncian esas palabras, ¿no? Y creo que rompe con el ritmo de la lectura, la inclusión, sobre todo porque son varias. Si fuera solamente una ciudad, si fuera quizás un lugar que es relevante dentro de la historia, tendría, quizás estaría justificado. Pero cuando se vuelve tan reiterativo con este uso de extranjerismos, rompe el ritmo.
No sé si opines lo mismo, Torquemada, Medea. Sí, totalmente. Podemos decir un teniente coronel sin decir un Oberstleutnant o un Hauptmann-Führer, podemos decir un capitán de las SS. Me parece más que suficiente. Yo encuentro puntualmente que no hay una diferenciación o no hay una conciencia de lo que diferencia al lenguaje académico del lenguaje literario, ¿no? Que en realidad acá tenemos un dilema conceptual porque no existe una diferencia entre uno y el otro, sí en el uso estético. Y volviendo a lo que dijo Torquemada en el comienzo, ¿no? Que parece como un resumen de Wikipedia, este carácter formal y este uso que no es estético del lenguaje es lo que provoca que el texto se fragmente en dos partes, ¿no? En la primera parte que es donde contextualiza y luego la segunda. Y justamente con eso voy a hacer referencia a un comentario eh, que acaba de dejarnos el autor en Facebook, que dice que, bueno, obviamente mandó la última revisión de la novela y que intenta aclarar que se trata de una novela histórica y por consiguiente lleva toda una explicación histórica. Con respecto a esto, me parece que es importante que indague nuevamente, repito a lo que ya dije hoy, en la definición del género, porque la novela histórica no contiene una reseña histórica, sino que el marco histórico funciona como un contexto que convive con la situación que estoy presentando. Entonces ahí es donde se fragmenta la obra. Espero haber respondido al comentario que nos deja el autor. Por otro lado, cuestiones formales como por ejemplo números en lugar de letras, cuando se trata de números menores. También encuentro algunos lugares comunes, frases premoldeadas, armadas como todo su ser, como visitante no deseado, visita no deseada. Después cuestiones de normativa, los diálogos no los cierra, usa la raya de diálogo para abrir y no cierra el diálogo para indicar quién lo dijo, solo lo pone todo de corrido, se para solamente con un punto. Eh, la voz de los personajes no se diferencia. Si bien puede que yo no describa el personaje en el texto, sí es necesario que cada uno tenga una personalidad, tenga una voz, una psicología diferente. Y acá no hay mucha diferenciación en el léxico y en las formas de los personajes. Sí, a lo mejor en el juicio, pero no queda tampoco del todo claro y no está elaborado en profundidad. Entiendo que sí, en ese sentido, ha hecho un trabajo de investigación y ha leído sobre el contexto en el cual quería escribir, pero es justo y necesario, no es para felicitarlo. Si quiero escribir sobre novela histórica, tengo que tener en cuenta el marco, estudiarlo, saberlo, aprenderlo y escribir desde el lugar en el cual decido como autor. Sí, yo he encontrado también algunas frases muy rebuscadas, por ejemplo, como todo su ser gritó a sordas voces. Por ejemplo, digo yo, no es mejor decir Oscar Nielsen tomaba su café y leía las noticias que decir Oscar, el señor de la casa, que se estaba tomando su café y leía, etcétera, etcétera. Se estaba tomando. Encuentro muchas oraciones así complicadas, sin sentido, que podrían ser mucho más simples, más llanas. Enrevesado Sí. la estructura sintáctica en muchas partes también, sí. Y también hay algunas cuestiones de puntuación, no sé si lo dije. No, pero sí, así es. Hay problemas en esos sentidos. Yo creo que el lector, poniéndome en los zapatos o en la piel del lector, querría saber más sobre la historia específica, más allá del contexto histórico. Quisiera saber de qué va, ¿no? De qué va la novela, quién es el protagonista,
¿Qué lo está llevando en ese contexto a un límite o a decidir o a una disyuntiva, a un punto de inflexión? Y entonces de ahí que parta la historia precisamente, independientemente del contexto. Por eso digo Coincido que, con ambos en el sentido de que... coincido, por eso digo que probablemente un mejor inicio sería el señor Nielsen cuando llegan los oficiales a darle la mala noticia. De acuerdo. Y sus sospechas, de que las noticias son falsas, las noticias sobre que les va bien en el frente oriental son falsas. No que nos expliquen que son falsas, que haya una voz que nos explique que Goebbels miente. Que lo sospeche el señor Nielsen. No que el autor nos explique antes. Fue a ponerse de pie, dijo: ¿qué desean, señor, los oficiales? Dijo. 2 veces él dijo ahí, lo estoy viendo en la pantalla que está mostrando Samara. Así es. Sí, ese tipo de errores, ¿no? Son los que... Creo que la idea habría que ver cómo continúa esto, el conflicto que se va a crear, porque llaman al hijo menor también a la guerra. Supongo que se tratará de eso, luego el argumento. Pero ya digo, yo no empezaría con una explicación de toda la situación de la guerra y describiendo que la ciudad de Stalingrado tiene 24 kilómetros sobre el majestuoso río Volga, etcétera, etcétera. Excelente, Torquemada. Muy acertados muy acertadas tus observaciones. ¿Me dé alguna otra cosa que quieras agregar? No, básicamente eso, que creo que es importante que el autor investigue un poco más sobre el uso estético del lenguaje que se hace en la literatura para que este texto no tenga esa línea, esa grieta entre la primera parte del capítulo y la segunda. Me parece que también le va a dar mayor fluidez. Nada más. Muy bien. Ahora pasamos a la parte en donde decidimos cuál es la tortura y la ejecución de este condenado. Adelante, Torquemada. No lo tengo decidido. Si Medea me puede suplantar. Ok, Medea. Nuevamente voy a elegir como tortura. No, perdón, nuevamente no voy a elegir el rompecráneo como tortura porque creo que es importante que el autor dé una vuelta de tuerca en sus ideas, sí, sobre todo en su forma de pensar. Y en cuanto a la ejecución, nuevamente voy a optar por el desollamiento, porque creo que es importante que este hijo sea desollado para volver a nacer o no. Sí, creo que el desollamiento es correcto para que el hijo pueda volver a nacer. Creo que la idea del hijo no está mal encarado. Por lo tanto, lo desollamos y que lo conciba de nuevo. De acuerdo, que sea desollado pues y que muera por inanición a la intemperie y a partir de eso que pueda recuperar su esencia y obtenga un nuevo cuerpo en el que pueda expresarse mucho mejor. Muy bien. Muchas gracias, Medea y Torquemada. Ahora entonces sigue el turno de Medea de presentar al siguiente condenado. Adelante, Medea. Bien, vamos con el último. Disculpen. El último condenado, el número 4, es Destino de Margaritas de Cristina Gómez. Es un poema y se va a reproducir el audio en voz de Lobos. No
No, en realidad, gracias Medea, pero en este caso Logos no le dio la voz porque por X de razón no pudo darle voz, pero de todos modos se llevará a juicio y vamos a ver qué encontramos en este condenado. ¿Alguna opinión en general con respecto a este condenado Torquemada? Por el final parecería una carta de amor, de desamor, o parecería que está escribiendo un diario. No sé, no entiendo bien de qué se trata, qué es. No es un relato, son sensaciones que tiene la autora. En el medio hay frases larguísimas que hay que dividirlas por lo menos en 3 o 4 partes. De acuerdo. Y fíjate que ahí hago una acotación porque creo que, no creo, estoy segura que sucede con todos los condenados. Ninguno de los autores, ninguno de los progenitores se pone a leer en voz alta cuando terminan. Hay hay dos fases. Una primera fase en donde se crea, donde se realiza el acto de creación, y entonces debe ser lo más libre posible, dejar que fluya todo eso que va surgiendo. Pero hay otra fase, y esa otra fase tiene que ver con la autocrítica, con la revisión, la corrección y la reescritura. Y eso no está sucediendo. Yo estoy segura que eso no está sucediendo en ninguno de los condenados. Y tan es así que por eso lo menciono, Torquemada, porque hay frases demasiado largas. Este error de la puntuación, el caer en el error de las cacofonías, y otras cuantas cosas que se hacen evidentes cuando se lee en voz alta, pero es obvio que ellos los progenitores no lo hicieron en su momento, pero lo hago precisamente para hacer énfasis en eso. Es importantísimo, es esencial que todo aquel que quiera escribir a un buen nivel tiene que hacer estas actividades, estas cosas, ¿no? De leer en voz alta. Eso era nada más lo que quería agregar. Ahora, refrendando lo que está diciendo, yo creo que escribir es precisamente eso que decís, no el acto de escribir, es todo lo que viene después, eso es escribir. De acuerdo. Juntar palabras, poner palabras, lo primero que a uno le sale y mandarlas una atrás de otra, eso no es escribir. Escribir empieza cuando uno lee tiempo después, preferentemente, bastante tiempo después, preferentemente, lee lo que escribió y empieza a trabajar en lo que escribió. Eso es escribir. Así es. Mejor no pude haberlo dicho, querido Torquemada. Medea, ¿algo que quieras decir con respecto a este texto? Creo que han dicho suficiente sobre el texto. Sí, en realidad es poco lo que se puede decir. Creo que hay algunas cuestiones para corregir que tienen que ver con la puntuación, eso seguro. A lo mejor una lectura en voz alta, sí, tal como dijo Samara, sería oportuna para refinar algunas cuestiones. Me falta un poco la sensación, ¿no?
me falta un poco lo sensitivo, ¿no? De lo que es el desamor, por ejemplo, la distancia, la construcción de esto como una experiencia, ¿no? Cómo los sentimientos, cómo algunas emociones se pueden experimentar de manera física. Y eso me falta, ¿no? A veces el decir no alcanza. Em, También diría con respecto a este texto que me gustaría leer un poco más del vocabulario, un poco más, que tenga un carácter más literario, a lo mejor más imágenes sensoriales, más figuras retóricas en general, ¿no? Creo que enriquecerían este texto. Eh, Torquemada dijo esto de que al final se le podía adjuntar esto del querido diario, de tratarse de una carta, y yo creo que también es un error bastante frecuente y está ligado a esto de escribir para la experiencia propia, ¿no? Cuando en realidad de la literatura tiene que traspasar el soporte y el lector tiene que sentir que hablo de él, independientemente de cómo, cuándo y por qué lo escribí. Seguramente las experiencias que la autora intenta relatar las hemos experimentado, las han experimentado en realidad todos los humanos, nosotros espero que no, o por lo menos yo no, y por eso mismo creo que debería llegar desde ese lugar. De acuerdo. Estoy completamente de acuerdo, Samara. Perfecto, pues si no tienen algo más que agregar, vamos a pasar a la decisión de la tortura y la ejecución de este condenado. ¿Cómo será torturado y ejecutado Torquemada o Medea, quien quiera? Eh, ¿Empiezo yo? Adelante. En cuanto a la tortura, había pensado en la Dama de Hierro, eh, tratando de estimular la parte sensitiva, física, lo sensorial en la autora, y en la ejecución había pensado en una ablación. Oh, impresionante, impresionante. Muy bien, Medea. Torquemada. A mí me encantan las torturas y ejecuciones de Medea, así que voy a seguir de acuerdo con ella. Hoy estoy bueno. Soy un dios bueno. Muy bien, eso se va a dar muy poco en estos lugares, así es que aprovechen. Soy un dios bueno con otros dioses, no con los mortales humanos. Muy bien, perfecto, Torquemada. Pues entonces que vaya a la Dama de Hierro y que sufra para que pueda tener muy adentro, que se le fije en la esencia, la importancia de mostrar a partir de la figura retórica, mostrar a partir de una experiencia sensorial todas aquellas aquellos sentimientos o emociones o expresiones, ¿no? Entonces, muy bien. Voy a leer Yo creo que se trata de un poema sobre la rutina y el cansancio y la repetición y el desamor que se provoca a partir de eso, pero no me lo hace sentir. Me lo dice. Voy a leer los comentarios de la autora. Pregunta sobre esto del desarrollo de las emociones y sentimientos. Creo que tiene que ver con lo que se dice, nuevamente, ¿no? Con lo que se dice, pero no con lo que se construye, con lo que se hace sentir, ¿no? En el texto habla de el desamor, leo la parte que está ahí, ¿no? La que tengo más a la vista. Dice el camino de obstáculos cubierto, asumiendo el desamor y la distancia que no termina de alejarse nunca. Digamos, a lo mejor estaría bueno que construya esa sensación, ¿no? Es muy abstracto, ¿no? Eso mismo. Muchas gracias, Samara. Bueno, dice que es una pena que no lo haya podido leer y la verdad es que lamentamos eso.
pero la ejecución es inexorable. Así es. Es que recuerden, mortales, que quien quiera darle voz a sus hijos es libre. Puede estar aquí en Abadonia con nosotros. Se le va a dar entrada uno a uno conforme van apareciendo en ese orden, cada uno de los condenados, pero tienen que estar presentes. Se les va a dar un link específico para que nos acompañen en la transmisión en vivo y que puedan dar esa voz precisamente a sus hijos. Pero si no están presentes, si no están atentos, si no piden indicaciones, etcétera, etcétera, va a ser un poco complicado. Entonces, este es el primer juicio. No se preocupen, va a haber más tiempo para que puedan darle voz a sus hijos y pues quizás que tengan alguna posibilidad mayor de tortura más afable. Podemos agregar, Samara, que a partir de las cosas que hemos dicho podemos aceptar hijos que hayan sido reescritos, cambiados, mejorados, arreglados para volver a verlos. De acuerdo. Totalmente. Así es. Entonces, estos cuatro... Alentamos a que hagan eso, a que trabajen en lo que hicieron y en base a los comentarios traten de mejorarlo. Así es, de eso se trata. Ya de cada quien estará el mejorarlo o no. Si quieren escuchar estos juicios, estas condenas, y si no, pues también. Ustedes son los que pierden en realidad. Nosotros estamos más allá de su mundo mortal, pero bueno. Muy bien. Excelente, ha sido una muy buena jornada de juicio y de juicios, torturas y ejecuciones. No sé si quieran agregar algo más, Torquemada, Medea. No, simplemente saludar, muchas gracias al resto de los dioses y a Logos, y nos estamos viendo en una semana. Muy bien, Torquemada, gracias. Medea. A los escritores, decirles que la mano de la justicia de Abadonia va a caer sin piedad sobre aquellos que sigan produciendo estas aberraciones y que tengan en cuenta todos los consejos que se han dado a otros autores, también aplicarlos a su propio texto, poner bajo una lupa cada palabra, cada decisión que tomo como creador, y que sigan escribiendo, pero que lo hagan con mucho cuidado, porque vamos a estar observando lo que hacen. Perfecto, Medea. Ahora te digo a ti, mortal, ¿cuánto tiempo crees que pasará antes de convertirte en un condenado de los verdugos literarios? Ni siquiera la muerte te salvará de la justicia divina de Bel. Te vemos en las siguientes ejecuciones, mortal. A la misma hora, el mismo día. Todos los sábados, recuerda, 18 horas. México, 20 horas. Argentina. Somos absolutos, inmisericordes y vamos por ti.